Lo que nos falta en México muchas veces es esto, ídolos. ¿Te imaginaste en algún punto que te ibas a convertir en técnico o no? Inclusive jugaba y ya había hecho mi curso. Nada más no lo terminé porque ciertos entrenadores decían que no podía recibir el título porque les iba a quitar el puesto. No, bueno. Antes de Milito, decíamos, Chivas no tiene chance. A partir de Milito, ahora estamos esperanzados. Yo digo esperanzados porque ahí estuve también. Que le echa el clavazo y se pega la cabeza en la pared. Quedó, me contó, 2 minutos ahogándose. A Julián Quiñones, si te digo cuánto costó, no me vas a creer. Bienvenidos, esto es La Chica del Banquillo a través de ESPN MX, nuestro canal de YouTube de ESPN. Gracias por estar con nosotros, por suscribirse, recomiéndenlo si les gustan y como cada jueves en La Chica del Banquillo, por cierto, yo soy Caro Padrón, tenemos un invitado y estamos en modo mundial, el Tuca Ferretti con nosotros. Tuca, bienvenido. Gracias, Caro. Que además Gracias. nos ha tocado trabajar mucho, pero te estaba preguntando afuera porque no recuerdo si yo te entrevisté alguna vez. Creo que no. No. No, creo que no. No, Sí. es la primera vez, gracias. Así es. Me he sorprendido gratamente porque, bueno, ustedes ven al Tuca, lo conocen en su faceta de técnico, pero es un tipazo, es un gran compañero, es divertido. Entonces, bueno, hemos tenido mucha oportunidad de convivir. Tuca, te viniste a México, pero en ese momento tenías oportunidades de quedarte en Brasil. ¿Por Sí. qué decidiste venir a México a jugar? Tenía la oportunidad de firmar con el Flamengo, Equipazo. un gran equipo brasileño, el de más afición en el mundo, pero mi hermano Fernando, que en paz descanse, él jugó en el Botafogo, jugó en el Santos de Brasil y hacía muchas giras. Empezaban por África, Wow. después iban para Europa, después venían Estados Unidos, México. Entonces, cuando él regresaba de viaje, yo era el primero que quería saber de este tour que hacía, ¿no? Y me hablaba mucho de México, 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 México. Y yo me quedó este gusto. Conocí a México por mi hermano. Mi hermano jugó aquí en la selección de Brasil, en la Olimpiada de 68 Wow. también. Entonces, cuando Nicola Gravina, que traía muchos jugadores brasileños a México, me propuso, yo acepté. Fue chistoso. Voy con el Flamengo en la mañana, platico con ellos y me dicen, vente mañana a firmar contrato. Salgo caminando, encuentro al señor y me dice, oye, te ando buscando para llevar a México. ¿En serio? Vamos. Y ya no fui a firmar con el Flamengo. O sea, nunca le dijiste nada a Flamengo. No. Hasta eso están esperando, Tuca. Sí, y así pasó por lo que tenía de información de mi hermano, que le gustaba mucho también México, y yo decidí venir. ¿Te has imaginado que hubiese sido contrario? Que hubieses dicho, bueno, me quedo en Flamengo, ¿qué hubiese sido de ti? Porque además eras muy joven, pero el Flamengo estaba lleno de estrellas porque en aquella época no había que ir a Europa para ser una superestrella. O sea, el mismo caso Pelé en Santos, ¿no? Que hizo una carrera en Ajá. Brasil y fue mundialmente conocido. Aparte no se aceptaba extranjero mucho en Eran muchos 2 por países equipo. de En Europa, algunos, ¿no? cuando había, era 2. Exacto, muy escaso, la verdad. El Flamengo tenía muy buen equipo. Me acuerdo que Claudio Adán, un jugador, un centro delantero, y fíjate, yo en el equipo anterior que Flamengo se interesó por mí, yo jugaba de centro delantero. ¿Qué tal? Empecé de extremo derecho, después extremo izquierdo, medio ofensivo, centro delantero. De la línea media para adelante, yo jugué de todo. Yo jugué de todo. Yo terminé casi como doble contención con Claro. Miguel España en 90-91. Y la verdad, o sea, era una buena oportunidad. Yo creo que hubiera sido bueno. Claro, te Más hubiese ido muy porque mi bien. papá era flamenguista. Claro. Pero naturalmente al principio uno viene al Atlas, claro. El equipo desciende a segunda división, entonces uno dice, híjole, Y perdí ya no mi podían jugar oportunidad. los extranjeros. Aparte no era ningún jovencito. Yo ya tenía 6 para 7 años de profesional.
¿Qué edad tenías en ese momento? 23 para Pero tú empezaste a los 24. 17, ¿no? Jugando. 17, sí. Entonces no era ningún jovencito, ya tenía 2 hijas, o sea, ya era una persona con un poco de camino andado. Claro. ¿Y qué significó en ese momento México? Porque obviamente llegas, como jugador las rompes, como técnico las rompes, o sea, en todas las facetas en las que te has desenvuelto como periodista también, o sea, como analista, Gracias. ha sido sobresaliente. O sea, ¿cómo fue ese paso, por ejemplo, cuando decides quedarte y te toca estar en la talacha además? Sí, o sea, naturalmente nada es fácil, ¿no? O sea, hay su sacrificio, determinación, entrega, hay muchas cosas para que una persona pueda realmente lograr ciertos objetivos. Al principio con el Atlas baja segunda división, pues la verdad, intenté regresar a Brasil, no pude. En México, Ahí no regresaste a Brasil por tema económico, ¿no? sí, porque yo tenía un cierto dinero y para complementar mi boleto necesitaba otro, nadie me lo prestó, entonces me tuve que ir Bueno, a menos mal que no te lo Guadalajara. prestaron, te hubiese ido. En Guadalajara, pues yo jugué en la Liga de los Animales, jugué para la Liga de Mercado de Abasto, ¿Qué o sea, tal? hasta que un día Miguel Mejía Barón me llama. Pero te vio Miguel, ¿cómo fue eso? Él me vio jugando en el Atlas, porque en el Atlas no me fue mal. Yo, o sea, yo llegué, ya era casi medio torneo. Y en medio torneo yo fui el goleador del equipo. Yo logré ser, pero ni así me quisieron. Claro. Miguel me llama, me voy a Pumas, 78, 79, 80, fui banca de JJ Muñante. ¿Qué tal? Y en 80, 81 el ingeniero Aguilar Álvarez hace una limpia. Saca jugadores muy, muy importantes de Pumas. Caviño, Wow, y que Basis Ayala, una leyenda. Cuella, Muñante, de veras, Vergara. Pero el era ¿por Camarón. qué? ¿Por renovar el equipo? ¿Por darle sangre más Sí. joven, no? Sí, el ingeniero llegaba un momento que decía, ya no me están cumpliendo, y limpiaba todo. De veras. Y empezamos un equipo, generalmente se quedó Hugo, se quedó López Arza, se quedó el Pareja, y más o menos Marcín ya era el portero, y pues Pablo Luna entró, Rafael Amador, Paulino, un argentino, Vargas. Vargas era un jugador que debutó tardísimo, 24 años. Bueno. Sí. Después entró Negrete, contrataron a Manuel Manso, uno de los mejores jugadores mexicanos que he visto. Manuel Manso. Sí. Tiene una historia impresionante. De ver, Manuel Manso fue un jugador alcohólico al grado más alto que tú puedas imaginar. O sea, mientras jugaba. Sí, y tiene un libro inclusive que lo escribió. Yo no leí el libro porque él me lo contó durante un año, porque éramos compañeros de cuarto. Claro. La cosa es que se recupera, mucha gente inventa chisme que no es cierto. Dicen que él se aventó en una alberca vacía, no es cierto. Estaba normal la alberca, nada más que él le echa el clavazo y se pega la cabeza en la pared y le fractura. Se quedó, me contó, 2 minutos ahogándose. Y su esposa viéndolo y no sabía nadar, la señora. En lo que fue por alguien para sacarlo, ahí se quedó. Qué fuerte. Imaginas qué fuerte. No, un tipazazazazazazo, gran jugador. Y naturalmente, esta temporada salimos campeones. Hay manera, porque cuando uno lo ve desde fuera, ¿no? Ustedes como jugadores saben cuando hay un equipo como para ser campeón, o con las fluctuaciones del fútbol mexicano es difícil saber si teniendo todos los elementos van a salir campeones. Sí sabemos. Sí. Naturalmente, pues los equipos que más invierten pues tendrán siempre más posibilidades, ¿no? Aunque no siempre se da, ¿entiendes? Pero si vemos en nuestro campeonato mexicano, pues
más o menos el campeonato Sí. va a salir entre 6 o 7. Sí, que son los que tienen los presupuestos La fuertes. verdad, o sea, podemos hablar América, Chivas, Cruz Azul, Tigres, Monterrey. Tigres, Monterrey. Pachuca es el que lleva de muchos años para acá con don Jesús Martínez, pues utilizando las fuerzas básicas, logran. Lástima que después él vende muchos jugadores. Yo creo, y tiene bastantes títulos, si no vendiera tantos jugadores para los equipos mexicanos, yo estoy seguro que tendría más títulos. Y otros equipos que, no, que han perdido, que lo hemos platicado en Generación Ándale. F. Por ejemplo, el tema de cantera de Pumas, que antes sacaban más jugadores que ahora, ¿no? Propio Chivas, Ujú, Chivas. antes de Milito, pues parecía que había desaparecido todo. O sea, el gran trabajo que hace Milito es impresionante. Sí. O sea, yo creo que antes de Milito, decíamos, Chivas no tiene chance. A partir de Milito, ahora estamos esperanzados. Yo digo esperanzados porque ahí estuve también. Sí, claro. De todos los equipos que has jugado, ¿cuál para ti ha sido quizá que te ha marcado más? Pumas. Y lo que representaba además la universidad, ¿no? Lo que Sí, representa todavía la universidad. Claro, la comunidad es muy exigente, muy apasionada, pero híjole, sí, ahí es bonito jugar. También lo que es todo lo que es la UNAM, ¿no? Pues llegas ahí, si tienes oportunidad de estar dentro de la universidad, sea el edificio de la rectoría, Sí. No, todo es sea precioso. convivir. Híjole, es una cosa impresionante, por esto nos da un gran orgullo, o sea, jugar en este equipo. Tú llegaste, obviamente te conocemos tu historia con Pumas. ¿Te imaginaste en algún punto que te ibas a convertir en técnico o no? O sea, ya tú lo perfilabas, era algo que te gustaba para cuando Sí. te retiraras. Yo siempre tuve, inclusive jugaba y ya había hecho mi curso. Y nada más no lo terminé porque ciertos entrenadores decían que no podía recibir el título porque les iba a quitar el puesto. No, bueno. Pero sí, yo de jugador inclusive era muy inquieto, participaba mucho con los entrenadores, me metí muchas veces en bronca con entrenadores, la O sea, que verdad. tratabas como de corregir, de proponer otra cosa. Que yo quería, exacto, mejorar lo que él decía, pero yo siempre, oye señor, y si pudiéramos hacer esto, me quedaban viendo. Una vez uno me dijo, ¿sabes qué? Adiós. ¿Quién fue eso? Estaba en Brasil y estábamos jugando y el tipo me viene a regañar. Yo digo, deberías de regañar a este que está ahí parado, no se mueve, pero era la estrella del equipo. Ay, caray. Entonces, adiós. Y además eso termina pesando mucho en los equipos, ¿no? El tema de las jerarquías. Ah, claro. Y yo tuve buenos entrenadores, tuve a Zagallo, tuve a Coutinho, o sea, Miguel Mejía Barón, tuve excelentes entrenadores también. ¿Qué te decía el Lobo? ¿Cómo era estar con él? ¿Con quién? Con el Lobo Zagalo. Él, bueno, yo era joven, tenía 17, 18 años, pues en el equipo había 4 o 5 campeones del mundo, entonces pues él tenía un buen manejo de grupo y no necesitaba tanta cosa porque eran jugadores con demasiada capacidad. En Brasil, sí, tú te conviertes en futbolista. Sí está esa presión adicional porque, o sea, es uno de los países más ganadores del fútbol, más ganador. Y es como una religión prácticamente, ¿no? Sí. Ser futbolista ya, que te cambia la vida. ¿Tú tenías esa presión así a nivel de tu familia, de la comunidad? No, la verdad, gracias a Dios, mis padres tenían una buena situación económica, entonces yo no tenía la presión de que tenía que jugar para ver si ganaba dinero o algo así, no. Realmente porque a mi papá le encantaba el fútbol, no pudo ser profesional, siendo italiano, estalla la Segunda Guerra Mundial, y a los italianos los reclutan, los ponen en un lugar seguro, tranquilo, y ya cuando termina, pues ya le había pasado el tiempo. Pero le gustaba tanto es que de 5 hijos, 4 jugamos profesional. ¿Qué tal? El más famoso no soy yo,
El más famoso es mi hermano Fernando. Él El que jugó, fue a los Olímpicos, ¿no? sí, él jugó en el Santos con Pelé y todo. No, este sí en Brasil es muy, muy famoso. ¿Qué tal? Sí. ¿Qué te comentaba de Pelé, por ejemplo? ¿Cómo era estar Pues ahí? que era una persona normal, naturalmente, con una capacidad impresionante. De veras, decía, no, no, no. Es difícil encontrar a alguien y creo que no hemos encontrado. Hay alguien parecido, pero igual. Es que yo creo No. que esos jugadores salen probablemente una vez en la historia, ¿no? Porque siempre es Sí, la medida de comparativa. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando Robinho salió, llegó al Madrid, que decían, este es el próximo Pelé. Y luego Neymar, el próximo Pelé. Y luego, o sea, a todos se les trata de poner en ese lugar y tienen características distintas, pero como Pelé, uno. pero claro, todos los jugadores que la gente quiere comparar con Pelé no les ha ido bien. Creo que la presión les ha comido. La responsabilidad de tener que ser como Pelé, espérame. O sea, por esto mencionas Neymar, Fulano, Mengal, todos estos no resultó, no resultó. Porque es como decir, o sea, vamos a encontrar un Messi Sí, ahorita. totalmente. Sí, que te Déjalo. comparen con la leyenda es imposible. Que uno busque llegar lo más cercano, está bien. Lo que nos falta en México muchas veces es esto, ídolos, ejemplos más que ídolos. ¿Me entiende? Si nosotros ponemos ídolos, está bien, lo voy a poner. Esta la afición se identifica, los niños, los jóvenes quieren ser como él. Pero estos ídolos, lo mejor es cuando son ejemplos, porque ahí trasciende y deja. Si nosotros vemos, México nos carece de esto, de ídolos, de estos ejemplos, para que los niños les encante jugar fútbol y esto. Bueno, hay otras situaciones que también como que taponean a los niños de jugar fútbol. Sí, totalmente. La propia situación de no descenso, no ascenso y esto, Sí, la cantidad de extranjeros, la cantidad de muchas extranjeros, todo esto, o sea, impide, porque las fuerzas básicas es un embudo, o sea, pueden entrar 200, pero si por año saliera uno, dos, hubiera sido espectacular. Sí, totalmente. No, y es complicado, sobre todo si no hay inversión ahora en fuerzas básicas, Claro. conseguir esos 2, 3 que usualmente aparecen de 200, ¿no? Nosotros estábamos hablando de Pumas y de Chivas. Pumas llegó a proporcionar jugadores a todo el fútbol mexicano. Hoy es Pachuca, este equipo. Antes Pumas no necesitaba escautear. Sí, totalmente. Los propios jugadores querían jugar, los jóvenes querían jugar. Pero hoy Pachuca va y escautea y los mejores se los llevan. Pero sí les da educación, les da alimentación, les da entrenamiento y todo. Por esto Pachuca saca por año 1, 2, hasta 3 jugadores. Entonces tiene esta posibilidad realmente de vender jugadores. Sí, de nutrirse y de lo que no vaya a Claro. usar, moverlos y tener un activo ahí, un dinerito. Y Jesús Martínez es muy específico en la contratación de los jugadores extranjeros. Es muy detallista en esto. Para que él contrate un jugador extranjero, tiene que estar totalmente detectado y aún así hay un riesgo de que no te resulte. Sí, totalmente, totalmente. Hay un riesgo. Sí, el riesgo propio del fútbol, ¿no? De que Claro. no se encuentre en el equipo, que no se entienda con los compañeros, de que no se adapte al país, Las etcétera, esposas, ¿no? Las familias. la ciudad. Yo cuando estaba en Juárez, o sea, había muchos jugadores que no querían, porque pensaba que Juárez y esto. Y pues es una cosa, yo viví en Juárez, excelente. Me ofrecía la presidenta Alejandra de la Casa vivir en El Paso. Yo, hombre, aquí me sentí de maravilla, una gente espectacular. Y eso da la impresión, Tuca, que sigue pasando y sigue pasando y sigue pasando. Como que hay una prioridad a ciertas cosas que no son futbolísticas. El financiero superó totalmente lo deportivo, totalmente. Los negocios, o sea, vemos, hay 2 extranjeros, 7 en cancha y 2 en la banca.
estos dos de la banca no juegan el 20% de los minutos. Si muchos de los 7 no alcanzan el 50%. O sea, si tú quitas estos dos que están en la banca, son 34 jugadores mexicanos Claro. que van a tener oportunidad. Si tú quitas uno de los 7, son otros 34. ¿Por qué? Porque es uno que va a jugar y otro que entra a la banca. Claro. Fíjese nada más la cantidad de jugadores. Sí, con lo mínimo, ¿no? Si redujeran a 5, serían 104 jugadores mexicanos que tendrían oportunidad de jugar. Wow. Entonces, Sí, hay que dar espacio, porque si no, no. quedó eliminado México del Mundial pasado. No dijeron que iba a reducir. ¿Dónde está? Y nunca dijeron cuándo, además. ¿Te acuerdas aquella conferencia de que se dijo, pero no se dijo para cuándo? Dijeron que iba a volver el ascenso y descenso. ¿Dónde está? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Porque mucha gente, Caro, comenta, es que en Europa hay equipos que juegan con puros extranjeros. Ok, no voy a menospreciar a nadie. Pero tú juegas en Francia, puedes contratar español, inglés, Sí, es otra cosa. yugoslavo, portugués, esto. Tú sacas muchos jugadores de ahí. Ok. Nosotros aquí, ¿de dónde sacamos? Sí, siempre es argentino, colombiano. Es la Ahora mayoritaria. te voy a preguntar. Brasileño por ahí. Tú eres jugador A, Sí, te vas a Europa. A de Venezuela. ¿A dónde te vas? Sí, a Europa. Si eres B, te vas a Asia y esto y todo. Y si eres C, Sí, totalmente. Sí, en tu prime no vienes a México. claro. Entonces nosotros, si queremos hablar de Europa, ellos tienen de dónde escoger, franceses, ingleses, españoles, portugueses, todo esto. Y nosotros no tenemos esto, porque si tú quieres contratar, como ahorita se trata de traer un André Pierre Gignac, pues espérate, tráetelo, a ver cuánto te cuesta. Y a veces resulta. Sí, que eso es otra cosa. Claro. ¿Cómo fue cuando vino Guiñac? ¿Cómo fue esa contratación? André, nosotros lo seguimos en el Marseille casi un año y sabíamos que su contrato iba a terminar. Él termina de subcampeón goleador, estuvo en la Euro y tenía una edad excepcional, 27, 28 años, madurez, como decíamos antes, de un jugador. Hoy los jugadores maduran un poco más temprano. Y teníamos esta posibilidad. Entonces, su carrera estaba en ascenso, que es lo que pasa con muchos que han traído a México. Su carrera está en descenso. Nosotros lo trajimos y pagamos una cantidad porque sabíamos que él iba hacia arriba. Porque si quisiera traer el maxi mínimo, cuando estaba en Inglaterra, Sí, ya estaba, era cuando imposible. llegó a América estaba descartado Máxima. Ya Claro. está. Ya no era lo mismo. No era lo mismo. Y se probó que no era lo mismo. Entonces ahí lo trajimos, lo invitamos, le platicamos de cómo era México, cómo era Monterrey, o sea, lo que iba a vivir y aparte lo que iba a ganar. De veras. O sea, así, no sé, creo que todavía sigue siendo, si no el que más gana entre los 3 jugadores de sueldo más alto que ¿Y hay. tú sientes que eso fue quizá lo que decantó que se viniera a México? O sea, que le dijeran, mira, esto es el lugar bonito, tranquilo, una liga competitiva y esa es la plata que te damos. Yo creo que la combinación, aparte, saber enamorarlo, fue muy, muy importante, la verdad. Y costó trabajo, no fue así de la noche a la mañana, de que, ay, vimos este jugador. No, se le dio un seguimiento muy importante, más de 6 meses seguro, más de 6 meses, porque muchas veces no acompañan tan bien. Y en Tigres nosotros terminaba un torneo, pasaba un mes
y ya estábamos planeando el Claro. otro torneo. Que ya no se hace, Tuca. Porque Muy siento que poco. ya por la inmediatez la gente no te traes un juego, no te funcionó, ¿qué hay? O sea, ya no es a uno que estaba yo buscando, que le vengo haciendo seguimiento, sino de lo que me ofrecen, ¿qué hay? Y Claro, terminas agarrando lo que sea, y por eso no funciona. exacto. Y nosotros pues éramos muy exigentes en el sentido por la afición, por la necesidad de los títulos, de traer jugadores. Y muchas veces nos equivocamos, ¿eh? ¿Cuál Pero, sientes que dijiste? Uy, híjole, no. bueno, ahí trajimos varios que no... Unos cuantos que la verdad, o sea, pensábamos que nos iba a dar este plus y no nos dio. No eran malos jugadores, pero la adaptación al sistema, la exigencia, y aparte muchos de los que se trajo también, traíamos como segundo. Siendo buenos jugadores, eran segundos, Qué fuerte. porque teníamos un equipo muy completo. Por esto la gente siempre decía, Tigres tiene 2 equipos. Sí, tal cual. Y yo me acuerdo que tú me comentaste una vez en Generación o fuera, hablando fuera de cámara, que tú decías, alguien se está poniendo sus moños para firmar, ya tenemos el reemplazo. Ya está. Claro. Ya no había que esperar hasta ver ese pulso con el No, jugador. nada de que esperar 6 meses, nada de esto. Nada de esto. Ah, no quieres firmar, no te preocupes. Ya tengo un suplente para tu. Oye, espérame, yo no dije que me quiero ir. Entonces, aparte nosotros llegamos a tener más de 30 jugadores prestados Wow. en el fútbol mexicano. Sí, que por lo menos le das rotación a lo que ya tienes, ¿no? Y haces espacio para. A Julián Quiñones, si te digo cuánto costó, no me vas a creer. ¿Cuánto costó? 2 juegos de camiseta. No, bueno. ¿Y cómo a él, cómo lo...? Porque Miguel Gasa tenía una conexión con un equipo de segunda división de Colombia. Entonces, este seguimiento y todo, porque Julián llega de 17 años para 18. Yo pasé un año entero entrenándolo aparte. Qué fuerte. Entonces, ¿Qué le decías aparte? no, Sí, pues le decía de todo, va para acá y para allá, izquierda, derecha, y él siempre dispuesto. Ya que Julián era el trato, entra el primer equipo, debuta, entonces ahí sí Miguel Gasa da una cierta cantidad a este equipo de Colombia. Pero el primer trato era, tú me lo das y a ver. Si me gusta, resulta así. Claro. Pero lo que es tener el ojo, ¿no? Ah, claro. Porque ¿cuántos nos han vendido al contrario? Que cuestan un dineral, bueno, lo mencionaste, Maximán, y Así no pasó nada, con Luis Quiñones también, que vino de Colombia. Mesa, también fue así. Nosotros lo prestamos a Pumas, lo prestamos a Lobos Buap, los 3 así. Y prestamos muchos jugadores. Bueno, prestamos, me huele a manifestación. La institución prestaba muchos jugadores a Juárez, a varios equipos teníamos muchos jugadores prestados. Y la seguridad de que ellos iban a jugar, se iban a adaptar. Si alguno de estos de acá se ponía sus moños, adiós, vente tú. ¿no? Y te garantizaba además Ah, pagar de claro. más por un jugador que no funcionara. Sí. No, pues nosotros teníamos a Eduardo Vargas, súper jugador, y en Valencia, Claro. para disputar un puesto. ¿Y qué sé? ¿Cómo manejabas eso, Tuca? Porque tenías demasiados jugadores muy buenos y hasta 2 o 3 a veces en la misma posición que levantan la mano que pues tienes el ego propio del jugador también. ¿Cómo lo manejabas? Sé que estás molesto y está bien. Demuéstrame en los entrenamientos que mereces y cuando tenga la oportunidad en los partidos. La titularidad se da con 2 cosas, oportunidad y preparación. Si tú no te preparas y tienes la oportunidad, no se da. Si tú estás preparado, pero no te doy, tampoco. Entonces tienes que estar muy bien preparado y esperar la oportunidad para que cuando se dé, la logres y puedas desbancar a tu compañero.
porque como mencionaste es una disputa leal, interna, punto. Y después mi cara de palo. ¿Y en selección funciona igual también? ¿Cómo? En selección funciona igual. Claro. Te tocó igual, el mismo En panorama. selección. Y aparte también, o sea, cuando dos jugadores están parejísimos, pues hay cosas, puntos muy importantes. Número uno es tu gusto. Por la forma y esto y todo, puedes optar por uno o por otro. Y también hay otra, de que puedes llegar a preguntar a un compañero, ¿con cuál de los dos te sientes mejor? Se puede preguntar. Yo en lo personal decía, entre ustedes dos, no voy a echar un volado porque esto es tontería. Entonces era por mi gusto y también interpretando. Lo comentábamos antes, ¿Enes Valencia o Rondón? Híjole, ¿por qué uno y por qué el otro? ¿De veras? A lo mejor uno puede ser más útil contra ciertos equipos Claro. y el otro puede ser mejor contra otros equipos. Si necesito más correteo, puedo utilizar uno. Claro. Si necesito más lucidez táctica, me pongo el otro. La lucidez táctica para saber moverse en espacios muy cortos, ¿entienden? Porque hay jugadores que triunfan en ciertos equipos porque este equipo nada más juega al contraataque o al contragolpe. Él tiene 40 metros para correr. Pero si tú juegas en un equipo que tiene una gran posesión de balón, los equipos se te encierran, tú no tienes para dónde correr, los espacios son muy cortos. Y si no tienes lucidez táctica, por esto Sí, no triunfan. Claro, wow. Totalmente de acuerdo, Tuca. Dinámica con el Tuca Ferretti. Tienes que decidir entre estos jugadores quién es tu favorito. Son los mejores extranjeros que ha habido, o una lista de los mejores de la liga. Entre Guiñac y Guido Pizarro. ¿Mejor jugador? Sí, para ti. ¿Con quién te quedas? ¿Quién te André. gusta más? Guiñac. ¿Guiñac o Nahuel? Ah, hijo, mira. Porque aquí es una cosa. Uno, entre los dos te dan los campeonatos. Claro. Uno que evita y el otro que hace. Muy complicado. Difícil, ¿no? La afición se va con André. Ok, vamos a escoger a André entonces. ¿Guiñac o Miguel Marín? Guiñac, son disposiciones distintas. Yo creo que sería entre Miguel Marín, Ajá. ¿O Guiñac? no, o Nahuel. Ok, aquí, entre Nahuel y Miguel. Híjole, yo tuve de contrario a Miguel, me quedo con Nahuel. Nahuel. Nahuel o Juninho. Nahuel y un niño. Dos muy importantes, El capitán, híjole, me quedo con Junior. ¿Juninho o Damián? Damián es mi ídolo. Damián o Ciña. Híjole, qué Está difícil, bueno. ¿verdad? Ah, caray, yo tuve los dos de jugador, qué bárbaro. Empate. Pero tienes que agarrar uno. Por alguna característica que, no sé, te llevabas mejor, te gusta más, lo que sea. Es que Damián era súper habilidoso, un desequilibrio. Yo me quedo con Damián. Damián. ¿Damián o Paulinho? Damián. ¿Damián o Cardoso? Ahí son palabras de goleadores. Yo pienso que es más Cardoso. ¿Cardoso o Lucas Lobos? Cardoso. Cardoso. Ahora, ¿quién tenía más carácter, tus Tigres o la selección? Más carácter. Sí. Deben de tener los de la selección, Pero, porque representan un país. sí. Yo tuve la selección, participé con Miguel, que me invitó en la selección de 94. Después estuve con el grupo contra Estados Unidos. Yo pienso que la selección tiene que tener más carácter. ¿Qué técnico mexicano merecería dirigir al Tri? ¿Dirigir a mí? No, al Tri, a la ¿Al selección. Tri?
Aguirre. Me gusta. ¿Qué técnico extranjero no entendió al futbolista mexicano? Hay muchos que no han entendido. Y yo creo que muchos por llegar que tampoco van a entender. Sí, hay muchos que llegan aquí y piensan, no conocen la idiosincrasia, no entienden el trato que necesita el futbolista mexicano. Hay varios, Sí. no se me viene, pero hay varios. Yo pondría uno, Oscar García, recientemente en Chivas, que duró Eh, breve, que Claro. no dio. Si te dan el proceso completo rumbo a Rusia, ¿México hubiese hecho el mejor mundial? no, Era lo que había. ¿O cómo? no me hubieran dado ni con las cosas que pasa ahí adentro y me pasó, imposible que yo me hubiera quedado. ¿Qué fue lo primero que quisiste cambiar cuando llegaste? A la selección, que hubiera una idea de que no éramos los gigantes que la gente decía, por esto teníamos 5 partidos sin ganar a Estados Unidos, que el fútbol de Estados Unidos había progresado mucho y sigue progresando, y que nosotros no teníamos la necesidad de demostrar nada a nadie, solo a nosotros mismos. Totalmente. ¿Qué descubriste dentro de la selección que no se ve desde afuera? Y que hay muchas imposiciones y muchas situaciones de publicidad y estas cosas. de marketing compromiso, ¿no? Marketing compromiso, sí. Que comprometen al técnico también. Entonces hay que... Pues yo no hice ningún comercial. ¿Por qué al fútbol mexicano le cuesta tanto competir contra potencias? Por la situación que tenemos, la cantidad de extranjeros, que muchos de ellos no cumplen con una cosa importante. Si vienes como extranjeros, no puedes estar sintiendo que te estás quitando a un lugar a un mexicano. Y el ascenso y no descenso. Totalmente. ¿El mayor problema de la selección mexicana? Es conjuntarlos a todos. De veras, está todo el mundo disperso. Como comentábamos anteriormente, yo creo que hay 5, máximo 6, que podríamos decir que el 80% de la gente pondría como titular y el resto no sabíamos quién va a ser. Totalmente. ¿Qué te decepcionó de la experiencia en la selección? Esto, de que la segunda oportunidad que me invitaron, me empezaron a imponer jugadores que tenían que ir por publicidad, por imagen y esto, y yo ahí abandoné. ¿El jugador mexicano entrena poco? No, yo creo que está entrenando menos. O sea, menos que antes, de que tú sepas. Menos que antes, y sí está entrenando. Y yo creo que por la idea esta de que deben de ser muy intensos un lapso corto y se acabó. Y se olvidan que hoy en día un partido de fútbol llega a ultrapasar los 100 minutos. Entonces yo pienso que entrenando 60 minutos no es suficiente para aguantar un partido muy complejo de 100 minutos. Totalmente. Si hoy te llaman para dirigir a México otra vez rumbo al 2030, No. ay, ni tantito, Tuca. No. No, mis reglas son muy claras y va a ser imposible. ¿Por qué? ¿Cuáles son tus reglas? Pues como ahorita creo que Javier las está poniendo. Yo elijo a los jugadores independiente del mercado o publicidad de que tengan que hacer. O sea, ¿crees que hay situaciones que no cambian? Así es. Bueno, Tuca, ahora vamos a hacer la dinámica del semáforo. Va, La primera es, estoy de acuerdo, depende y mentira total o no estoy de acuerdo. ok. Naturalizados en la selección, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? No, ¿Por qué? porque creo que vengo de un país que naturalmente el fútbol es para los jugadores de este país. Naturalmente Brasil produce una cantidad de jugadores, exporta casi 1,000 jugadores por año, entonces no tiene esta necesidad. Aquí tenemos porque lo que platicaba, el trabajo de las fuerzas básicas de los equipos es muy malo. Totalmente. Menos extranjeros en la liga. ¿De acuerdo, depende o mentira? Hombre, doble. Ascenso y descenso. Que regrese. Bien.
¿Que permanezca la multipropiedad o que se vaya? Multipropiedad. ¿Estás de acuerdo con la multipropiedad? Depende. Depende. ¿De qué? Depende del que tenga. Yo digo, no es lo mismo Santos Atlas, que debilita uno al otro, que León Pachuca. Son dos equipos que siempre están. Ahí está Pachuca. León hace poco tenía derecho a disputar el Mundial de Clubes porque ganó, y esto es distinto, porque Jesús Martínez da el apoyo a los dos equipos con su hijo. En cambio, Alejandro protege a uno, desprotege al otro. Sí, que haya equilibrio. Exacto. Sería eso, ¿no? Procesos largos para técnicos. Y además tú fuiste uno de los ejemplos, ¿no? Que además yo siento que eso, y eso lo decía Ferguson, él decía que los procesos largos da tranquilidad al jugador y estabilidad. Claro. Y que eso hace que el jugador esté tranquilo, nada más se enfoque en rendir. Sí, naturalmente viene el punto importante, los resultados, ¿no? Tienes que tener resultados, porque si no la gente dice es continuismo en vez de proceso. Totalmente, eso me gusta. Llamados por marketing a selección. ¿De acuerdo, en desacuerdo o depende? Yo creo que debe de haber este momento de publicidad de esto, ¿me entiendes? O sea... Pero no que te impongan. O sea, de que no. te digan, tiene que venir porque es que va a ser un comercial y hay que llamarlo a la convocatoria. Eso naturalmente se tiene que ser flexible, ¿me entiendes? Porque las compañías quieren los jugadores en lo cual puede vender su imagen, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo que el jugador haga la publicidad. No estoy de acuerdo que lo pongan en la selección porque va a hacer publicidad. Que eso es lo que pasa. Ahí es distinto. Si yo en mi lista estuviera Ochoa y él tiene que hacer publicidad, no tengo ningún problema. Pero si no está en mi lista un jugador Ochoa y él tiene que estar para hacer la publicidad, ahí no. Totalmente de acuerdo. ¿Tú qué extrañas dirigir? No tanto. No tanto. ¿Por qué? Porque después de fueron 21 de profesional, de jugador, 32 de entrenador, son 44, y 12 de fuerzas básicas, ¿qué? 8, como casi 40 y tantos años en el fútbol. Yo creo que cumplí. ¿Pero si volverías o no? Volvería, tal vez sí, depende. ¿Cómo te has sentido acá en ESPN? Muy Del bien. otro lado. La verdad, los compañeros, como tú y varios, me han tratado, me han enseñado, me han llevado, y me siento tranquilo, bastante bien, la verdad. Me gusta venir a trabajar. Qué bueno. A nosotros nos gusta que estés acá también. ¿Mandé? Cuando suenas para algún equipo nos preocupamos todos. Decimos, ya se van a llevar al Tuca Ferretti. No, me siento bastante bien. He sido afortunado en este aspecto. Así es. Tuca, ya para terminar, la última. ¿Qué te falta? Porque has ganado todo. Eres una de las personas más ganadoras en el fútbol mexicano. ¿Qué te falta? Pues deportivamente, puedo decir que he tenido la fortuna de participar con equipos y ganar cosas importantes, pero lo pasado, el pasado está. Tal vez lo que me falta es lo que pudiera tener oportunidad en el trabajo deportivamente, porque yo nunca viví con lo que se logró. Hay que vivir el día de hoy y pensar en lo que se puede lograr. Entonces, si tuviera una oportunidad, pues buscaría otra vez con el grupo el objetivo mayor, que es ser campeón. Así es. Tuca, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario. Tuca Ferretti en La Chica del Banquillo.